Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Y les doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer programa del extraordinario mundo de la salud. Hoy hablaremos sobre los famosos eventos cerebrovasculares. También se los denomina como ictus, en inglés se los dice stroke. Esta es una patología muy común que no discrimina edad, sexo, ocupación o lugar de residencia. Como todos los días, tenemos el aporte periodístico de Michelle. Hola, Michelle. Hola Esteban, amigos televidentes, muy buenas noches. Seguramente el término ACV no les es familiar, pero quizás la palabra derrame o infarto cerebral sí lo es. Hoy hablaremos de eso, aprenderemos más de esta enfermedad y conoceremos cómo actuar a este episodio. Recuerde que si usted quiere que Esteban Ortiz responda todas sus inquietudes sobre el tema, nos puede escribir a nuestra cuenta de Twitter @mundosalud. Como evento o mal llamado accidente cerebrovascular es una afección médica grave y a menudo potencialmente mortal que aparece cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro pues no llega, y esto puede provocar una pérdida rápida, aguda y potencialmente progresiva de nuestra función cerebral. Esto usualmente debido a que el oxígeno no llega y los nutrientes tampoco. Ven ustedes que en general esto debería durar al menos más de 24 horas porque hay otro término pues que dura menos. Pero ustedes que la gran mayoría de los eventos cerebrovasculares se los puede clasificar de forma muy general como isquémicos o hemorrágicos. Es decir, todos nosotros hemos escuchado de este tipo de infartos o de derrames cerebrales. A nivel mundial, pues más de 16 millones de personas cada año, lamentablemente, padecen una de estas patologías. En el Ecuador, desde el año 2001 hasta el año 2017, según los datos del INEC, se han notificado más de 38.000 defunciones y más de 75.000 egresos hospitalarios, de los cuales pues la mayoría de estos, el 52% son en hombres y el 48% es en mujeres. El accidente cerebrovascular isquémico es el más común, más o menos del 80% de todos, ocurre cuando un vasito sanguíneo pues que lleva sangre al cerebro se bloquea. ¿Por qué? Por un coágulo, un émbolo o alguna otra razón. En esa lógica, nosotros tenemos el otro tipo de evento cerebrovascular, que es menos común, pero puede ser potencialmente más mortal. Hablamos del evento cerebrovascular de tipo hemorrágico. ¿Qué pasa con esto? Un vaso sanguíneo que lleva sangre a una parte del tejido, pues en este caso se rompe o explota. Usualmente la causa más común puede ser una hipertensión. Hay tanta presión de sangre que un vasito explota. Y obviamente el cerebro se queda sin recibir los nutrientes que nosotros necesitamos. A nivel global, pues se habla que 1 de cada 6 hombres y 1 de cada 5 mujeres sufrirán un ictus, un accidente cerebrovascular a lo largo de su vida. Y obviamente es más común en etapas adultas de la vida. Vean ustedes que una de las consecuencias principales es la discapacidad que nos puede dejar a nosotros. Nuestro cerebro se daña y por lo tanto ya no funcionamos tan bien como antes. Aunque todas las edades son susceptibles a esto, pues en la gran mayoría se presenta por sobre los 65 años de edad, aunque en personas más jóvenes puede presentarse y usualmente puede ser más grave. Vean ustedes que hay muchísimos factores de riesgo, es decir, hay los factores de riesgo tradicionales como los que nosotros, tabaquismo, obesidad y demás, y hay algunos no tradicionales menos conocidos. Por ahí puede ser, por ejemplo, el exponerse a grandes alturas de forma muy rápida. Vean ustedes que todas estas manifestaciones clínicas dependerán de la gravedad de la presentación y también la localización del cerebro, es decir, qué parte del cerebro se dañó y que nos presenta alguna sintomatología. El tipo o el subtipo del evento cerebrovascular, pues que nosotros tenemos, dependerá de estos factores de riesgo y cada uno de nosotros tiene que ser evaluados constantemente por nuestro médico especializado para que nos diga a nosotros en qué grupo podríamos recaer. Usualmente las características clínicas, que son muy importantes, que ustedes tienen que reconocer de forma rápida en su casa, pueden ir en un gran número. Sin embargo, la debilidad, por ejemplo, es muy llamativa, usualmente unilateral. Usted pierde la mano, la fuerza en un brazo, tal vez la cara se le cambia de posición, usted pierde fuerza en la boca, tiene ataxia, no ve muy bien, no puede hablar, es decir, no articula las palabras correctamente. Y esto de aquí nos llama la atención, es decir, si en su casa alguien presenta esto, pues usted tiene que pensar definitivamente en un evento cerebrovascular, pues llamar a 911 y definitivamente nosotros acudir al médico especialista.
En esa lógica, vean ustedes que hay varias formas de encontrar la causa. Usualmente, al ir a un hospital, a una emergencia, nos darán alguna prueba, ya sea una tomografía, una resonancia magnética, ya para esto hablaremos con el especialista, pero vean ustedes que es importante que desde la casa cada uno de nosotros esté muy atento, especialmente en esas personas adultas mayores, especialmente en aquellos que tienen alguna comorbilidad como la hipertensión. Pues con esta información voy a dar paso a Michelle para que nos cuente más sobre este tema. Bueno, más adelante conoceremos la impactante historia de Marcelo Guano Luisa, un paciente que sufrió ACV. Siga con nosotros que ya regresamos con el extraordinario mundo de la salud. Ya volvemos con el extraordinario. Continuamos en el extraordinario mundo de la salud. Ahora vamos a leer algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludS. Michelle. Así es, Esteban. Leamos la primera pregunta. La realiza Cris Carrera. Veamos qué nos dice. Estimado doctor, mi padre tiene 92 años y hace 1,5 tuvo su primer ACV. Hace pocos días nuevamente otro. Eso ha empeorado su memoria, pues la ha perdido muy rápido en ese tiempo. ¿Hay manera de prever estos ACV? En el de él, hace una semana tuvo 200 de presión arterial. ¿Qué podemos decir, Esteban? Bueno, lo importante es entender el factor de riesgo. Seguramente está mal controlada su presión arterial. Una persona que haya superado un accidente o un evento cerebrovascular y que una semana después pueda tener presiones arteriales tan altas, puede ser esa la razón. Predecir en realidad no se puede, sin embargo hemos visto que un accidente cerebrovascular puede tener una réplica, inclusive en un 15% de las personas, hasta en 2 años después del seguimiento. Esto de aquí se ha demostrado en algunos estudios realizados en el Reino Unido. Bueno, la siguiente pregunta la realiza Nelly Pinzón. Veamos qué nos dice. ¿Los triglicéridos altos pueden causar un evento cerebrovascular? Bueno, es una buena pregunta. En realidad, los triglicéridos altos, al igual que las lipoproteínas, usualmente son una señal directa o indirecta de que nuestra dieta está mal controlada. Es decir, podríamos tener nosotros una mayor predisposición a formar esas famosas placas de aterosclerosis, estas plaquitas de colesterol que les dice la gente, y podría ser que esto aumente el riesgo de daño en los vasos sanguíneos por adentro, y esto produce un trombo que puede causar un daño en el tejido cerebral, o que se desprenda un pedacito de esta placa en algunos casos y eso causa una embolia y que al final los dos terminan en un evento cerebrovascular. ¿Puede ser directamente la causa? No necesariamente, pero sí es una señal directa de que este hábito nos pone en mayor riesgo, y por eso es importantísimo controlar pues nuestra dieta y nuestro estilo de vida. Muy interesante, pero también te cuento que en la calle también recibimos inquietudes de la ciudadanía. Te invito a que escuchemos la primera pregunta. ¿Las secuelas del COVID me hace propenso a un ACV? Es una excelente pregunta. En la pandemia nosotros hemos visto que hay varios reportes ya publicados que han descrito que después de haber superado la COVID-19, alguien que estuvo ya sea hospitalizado o que tuvo una COVID moderada, puede aumentar el riesgo de desarrollar un evento cerebrovascular, inclusive tan rápido como 3 días después del diagnóstico. Esto de aquí no se da en todos los pacientes, pero el riesgo sí aumenta. Sabemos nosotros que el virus del SARS-CoV-2 es un virus que afecta a todos los sistemas y que tiene una especial predilección por los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular después de la COVID-19 definitivamente tiene un aumento. ¿Qué tan grave es ese aumento? Todavía no está tan claro, pero definitivamente lo tiene que consultar usted junto a sus otros factores de riesgo con su médico especialista. Vamos a ver otra de las preguntas que nos hacen desde las calles de la capital. Doctor Esteban Ortiz, si yo fumo, ¿estoy propenso a un ACV? Definitivamente que sí. Sabemos nosotros que el fumar duplica el riesgo de desarrollar un evento cerebrovascular, y hay inclusive reportes que dicen si usted fuma 20 cigarrillos diarios, usted tiene 6 veces más probabilidad de desarrollar un evento cerebrovascular. Por lo tanto, deje de fumar, que siempre estamos a tiempo. El dejar de fumar hoy ya nos disminuye el riesgo dentro del siguiente año a más del 50%. Por lo tanto, hay que dejar de fumar. Así es, hay que mejorar los hábitos. Tenemos la última pregunta, veamos. Doctor Esteban Ortiz, ¿qué estilo de vida debo mantener para prevenir el ACV?
Bueno, como todos, nosotros recomendamos definitivamente tener una vida sana, realizar ejercicio constantemente, tener una dieta balanceada, tener un nivel de estrés que no nos afecte constantemente. Si es que usted fuma, pues tiene que dejar de fumar. Si es que usted tiene alguna enfermedad, como por ejemplo la hipertensión arterial, tiene que estar sumamente bien controlado. Las personas que a veces tienen la presión arterial controlada, pero dejan de tomar la medicina para la presión, tal vez 2, 3 días porque se le acabó la medicina, esos 2 o 3 días puede subir la presión arterial y puede poner en riesgo para desarrollar un evento cerebrovascular. Hay un sinnúmero de actividades que nosotros podemos hacer, entre esas el control de nuestro peso, de nuestra dieta, de nuestros hábitos, dejar de tomar en exceso y obviamente dejar el sedentarismo. Toda esta información usted con un plan individualizado lo puede obtener en una consulta personalizada pues con su médico de cabecera, ¿no? El ataque cerebrovascular, más conocido como derrame cerebral, es supremamente común. Ponga mucha atención al siguiente reportaje porque se estima que en el mundo 1 de cada 6 personas pueden padecer de ACV a lo largo de su vida y reaccionar a tiempo evitará que sufra secuelas o incluso la muerte. Era el 25 de diciembre del 2014. El diagnóstico que me dijeron que fue un derrame cerebral debido a la presión. El evento cerebrovascular, el ACV, se divide en dos categorías, el isquémico y el hemorrágico. En el uno se tapa la circulación, en el otro se rompe una arteria. La gente le conoce como la trombosis cerebral, los derrames cerebrales. Hola, mi nombre es Marcelo Guanaluisa, tengo 53 años de edad, mi profesión es contador. Estaba sentado en la computadora y de pronto en mi brazo estaba muerto, realmente le alzaba el brazo y se caía. La cara se deformó, pero ya no pude articular la palabra, se me trababa. Los síntomas son súbitos, tú estás tranquilo y de repente dejas de mover la mitad de tu cuerpo, de repente tienes dificultades para hablar, de repente se te desvía la comisura de la boca. Me llevaron al hospital. El tiempo de seguridad para el tratamiento del SB, del accidente cerebrovascular, son las 4 horas y media. Si el paciente llega en esas primeras 4 horas y media a sala de emergencia, es posible que los médicos puedan aplicar un tratamiento que va a permitir disminuir las secuelas e incluso dejar sin secuelas neurológicas al paciente que llega a la sala. Estuve en cama un año, no podía moverme, realmente quedé paralizado y cuando me tocaba salir en silla de ruedas. Yo mismo me daba unos 2 meses, 6 meses, un año máximo de vida. Lo primero es identificar estos factores de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, las personas hipertensas, las personas diabéticas, las personas obesas, las personas fumadoras están en un riesgo mucho mayor. Es muy importante la rehabilitación. Fue una gimnasia pasiva la que me hicieron. Puedo caminar, puedo conducir mi vehículo. ¿Qué hacer? Inmediatamente llamar al Servicio de Emergencias Médicas, al ECU 911, o acudir inmediatamente a una sala de emergencia de un hospital. ¿Qué no hacer? No perder tiempo. Lo segundo, no tomarse nada, porque cualquier medicación que se pueda tomar a nosotros nos puede producir problema en el momento del tratamiento. Soy contador todavía. A mí me encanta la música y he tratado de aprender algunos otros instrumentos para poder sentir ese vacío, porque siempre me gustaban los cuerdos, entonces traté de hacer otra cosa, sí, estar vivo. A partir de los 26 años, una de cada 4 personas pueden o están en riesgo de sufrir un evento vascular isquémico cerebral o hemorrágico cerebral. Es la tercera causa de enfermedad en el Ecuador, es la primera causa de discapacidad en el Ecuador. El tiempo es cerebro. Vean ustedes qué importante testimonio. No solamente es la salud de las personas, sino la calidad de vida. Estas personas pueden tener algún tipo de discapacidad que dure por el resto de su vida. Por lo tanto, es importantísimo que prevengamos este tipo de eventos cerebrovasculares. Querida Michelle. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero más adelante vamos a hacer el análisis final con un especialista, Daniela Di Capua, neuróloga. Ya volvemos con
Estamos ya de regreso pues con la última parte del extraordinario mundo de la salud. Hoy tenemos el gusto pues de tener aquí a nuestra colega e invitada, la doctora Daniela Di Capua. Ella es neuróloga, ella trabaja en un hospital público, en varios centros privados, y ella nos va a contar sobre qué hacer en relación al famoso stroke, evento cerebrovascular o accidente cerebrovascular. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Este tema tan importante, a veces nosotros, tú nos decías tras cámaras que nos hemos preocupado más del infarto de corazón y a veces no tanto de reconocer el evento cerebrovascular. ¿Es tan común como lo hemos dicho? Verdadero es súpermente común, tal como lo dijo en la entrevista el doctor de Ambato de Emergencias. Es la tercera causa de morbilidad, es decir, de enfermedad en nuestro país. Es la primera causa de discapacidad y es la séptima causa de muerte. Así que verdaderamente es un tema muy importante y es un tema muy frecuente y cada vez más frecuente porque nuestro estilo de vida, es decir, presión alta, diabetes, la forma en la que comemos, sedentarismo, tabaquismo, todo eso ha cambiado nuestra forma de vida y eso se traduce en aumento del riesgo cardiovascular, ¿no? Recordando que la primera causa de muerte es el infarto de corazón en nuestro país. Qué interesante. Y esto de aquí me parece que se nos pasó muy rápido al inicio. Los factores de riesgo en general, obesidad, tabaquismo, ¿qué más puede ser? Hipertensión arterial, también, digamos, aunque es un poco obvio, también hay un factor de riesgo relacionado directamente con la edad, también el estilo de vida, el sedentarismo. Luego hay factores raros, enfermedades raras, por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad de gente joven, también te puede predisponer a un infarto cerebral. Hay mutaciones genéticas raras de la sangre que producen factores trombóticos. Trombóticos quiere decir formadores de coágulos. Y sin olvidarnos también todas aquellas cosas cardíacas, ¿no? Por ejemplo, la fibrilación auricular, que es una arritmia en la cual el corazón late de forma asimétrica o dispar. Eso puede generar émbolos y enviar esos émbolos al cerebro. Y también, bueno, sin dejar de lado el contexto de la COVID-19, ¿podría estar relacionado a un aumento de los casos de evento cerebrovascular? Nosotros sí hemos visto un poco lo que tú comentaste al inicio del programa, sí hemos visto infartos cerebrales en el momento agudo de la COVID-19. Yo no los he visto después de COVID-19 y también en concreto en el hospital público en el cual yo trabajo vi un caso de un infarto cerebral en un paciente joven después de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Pero nosotros sobre todo lo hemos visto durante COVID grave, pacientes hospitalizados durante la época de COVID. O sea, durante la enfermedad aguda. Aguda, claro que sí. Y ahora, pues bueno, la parte más difícil a veces, lo que nosotros nos despreocupamos un poco, me decías tras cámaras, hay gente que a veces tiene una molestia, no la reconoce como grave, pues y se va a dormir y dice, ojalá que al siguiente día me sienta mejor. ¿Cómo le podemos decir a esa persona que nos escucha, usted potencialmente puede estar desarrollando un accidente cerebrovascular? Nosotros en el hospital hemos estado trabajando mucho y hemos estado trabajando en cómo comunicamos a la gente normal o a la gente de calle que tiene que venir corriendo al hospital. Lo digo porque nosotros escuchamos muchas historias de se me quedó paralizado el cuerpo, se me quedó adormecido el cuerpo y lo que hice fue irme a dormir para ver si me pasa. Como te digo, detrás de este trabajo ha habido mucha gente, no es un trabajo que lo he hecho yo sola, detrás mío ha habido muchos neurólogos porque es verdaderamente un problema de salud y un poco se creó un acrónimo, en inglés hay un acrónimo que es el acrónimo FAST. FAST quiere decir rápido y cada una de las letras identifica el síntoma que está presentando el paciente. En el caso de español se creó un acrónimo y el acrónimo es ponte pilas con el infarto cerebral. La palabra P quiere decir parálisis, es decir, una parte de mi cuerpo la dejo de mover. La I quiere decir inmediatamente llamar al 911. La L del acrónimo es el lenguaje, es decir, dejo de hablar o no puedo hablar. La A es amortiguamiento, la mitad de mi cuerpo se queda amortiguada y la S quiere decir que cuando yo sonrío, la boca se me va hacia un lado. De esa forma, tanto la gente que está en su casa o la propia persona que lo está viviendo puede reconocerse a sí misma que está teniendo un infarto cerebral y ir corriendo al hospital más cercano. Me pareció importantísimo. Entonces, ustedes de su casa, la P de pilas es parálisis, la I inmediatamente, no hay que esperar, tiene que ir al hospital y si es que es una falsa alarma, pues en el hospital le dirán. La L
Lenguaje. Es de lenguaje. Si usted, pues, básicamente tiene dificultad de hablar o alguien en su familia no puede hablar bien, la A de amortiguamiento, usted siente ese como hormigueo, que no puede mover bien los brazos, piense en un infarto. Y la S, pues, la sonrisa que se le desvíe, usted no puede, tal vez tiene la boquita chueca cuando usted está hablando. Qué interesante, ponte pilas con el infarto, pues un acrónimo acuñado por neurólogos ecuatorianos y pues es muy importante. Ahora, ¿a dónde ir? ¿Qué pasa si es que encontramos esto? ¿Cualquier hospital, cualquier clínica, un consultorio del médico de mi barrio? ¿Qué hacemos? Digamos, es un tema complejo porque ni yo misma puedo contestar si realmente, probablemente sí, todos los hospitales privados están preparados para recibir pacientes con infarto cerebral, porque al final, tanto en el infarto cerebral como en el infarto cardíaco, tú necesitas una cadena de supervivencia. Y la cadena de supervivencia tiene varios componentes, ¿no? Está la atención prehospitalaria, está la atención hospitalaria. Entonces, en la atención hospitalaria está el médico emergenciólogo, está el neurólogo, está el radiólogo, está lo que haces exámenes. Digamos, como decía, yo diría que en la mayoría de hospitales privados grandes del país está ofertada la que sería el tratamiento, que sería la fibrinolisis intravenosa. A nivel público puedo contar un poco mi experiencia en el Hospital Eugenio Espejo, que es donde realmente venimos trabajando en el tema de fibrinolisis intravenosa, más o menos desde el año 2015-2016. En el Hospital Carlos Andrade Marín también probablemente puedas conseguir una fibrinolisis intravenosa desde el punto de vista público. Hay muchas provincias que no tienen neurólogos, pero se están organizando y se están formando a través de los emergenciólogos o de médicos de terapia intensiva para poder administrar la fibrinolisis intravenosa. Pero probablemente, digamos, un poco para dar un mensaje, si me pasa, yo iría a un hospital grande, bien sea público o privado. O privado, a un hospital grande. Muy interesante esto. Una pregunta más o menos para ir cerrando. Las secuelas, ¿es esto tratable? ¿Quedamos igual? ¿Qué hay que hacer? Como lo dijeron también al inicio, lo más importante es el tiempo. No es lo mismo que yo llego a un hospital con un déficit de 1 hora de evolución a que yo llegue con 2 horas, a que yo llegue con 3 horas o que yo ni siquiera llegue, ¿no? Y la verdad es que cada cerebro responde de forma diferente. O sea, no todos los cerebros son iguales y no todos van a tener la misma secuela, incluso teniendo el mismo infarto cerebral. Por ejemplo, la gente joven se recupera mucho más rápido y mucho mejor que la gente que es menos joven. No es lo mismo tener un infarto izquierdo que tener un infarto derecho. Habitualmente de un infarto del hemisferio derecho te recuperas más rápido porque en el lado izquierdo tenemos el lenguaje. Pero definitivamente si tú llegas antes de las 4 horas 30 minutos del inicio de los síntomas, tú tienes la opción de un tratamiento que es administrar un medicamento en la vena. Este medicamento lo que intenta hacer es disolver el trombo y si disuelve el trombo, intenta restablecer el flujo circulatorio. Pero como te decía, Esteban, no es lo mismo hacerlo cuando llevas 1 hora de infarto que cuando llevas 3 horas de infarto. Y esto, la forma más fácil de explicarlo es con una planta. Digamos que tú no riegas a una planta en 5 días, quizás le riegas un poco y ya está, y la planta resucita. Le riegas a la planta 10 días después, a lo mejor la planta ya no resucita mucho. Y si tardas en regarlo 15 días después, la planta está muerta, ¿no? Entonces, básicamente, claro, estos tiempos que estoy hablando de la planta en días, en el infarto cerebral estamos hablando de minutos, ¿no? Entonces, mientras más tardes en llegar a un hospital, mientras más tardes en recibir la medicación adecuada, es más probable que tú tengas algún tipo de secuela. Y luego, como decía, el cerebro es increíble, ¿no? Increíble porque incluso vemos gente que está muy afectada, totalmente sin lenguaje, totalmente paralizada, y un año después la vemos hablando y caminando. Excelente. Bueno, una participación brillante de la doctora Dani de Capua nos ha enseñado a todos ustedes y a nosotros qué tenemos que hacer en el caso de tener una duda. Lo principal, pilas. Tiene que ser rápido, reconocer los síntomas, acudir a un hospital grande y definitivamente pues acudir al médico para que nos controle nuestros hábitos. Vamos a dar paso a Michelle.
Con esto ya sabemos que un ACV es una emergencia siempre, así que ante los síntomas no se quede en casa. Actuar a tiempo salva vidas. El próximo sábado hablaremos sobre el aborto. Desde ya nos puede escribir todas sus inquietudes a nuestra cuenta de Twitter @mundosaludec. Y a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Hasta la próxima. Cuídense mucho.